La Biblia, aunque sea un libro conocido y al mismo tiempo amado y rechazado por gran parte de la sociedad, continúa causando revuelo, especialmente en su contenido que para muchos carece de coherencia y para otros nutre de conocimiento a más de uno. Pero es imprescindible destacar que cada persona tiene una perspectiva diferente, y en este punto crucial del presente toda opinión tiene validez. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el secreto de quien escribió la Biblia. Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte al canal. Comencemos. El misterio que envuelve a la autoría de la Biblia es como un viaje fascinante a través del tiempo y las culturas. Aunque la mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que la Biblia es el resultado de un esfuerzo colaborativo de muchos autores a lo largo de generaciones, este divino compendio de textos ha sido objeto de incontables estudios, validaciones y hasta controversias. Los escritos bíblicos, ya sea que los llamemos Biblia hebrea, Tanaj, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento cristiano, han sido una fuente inagotable de reflexión y devoción. La Biblia hebrea, compuesta originalmente en hebreo y arameo antiguos, alberga el tesoro de la fe judía. El Tanaj con sus 24 libros sagrados. Este tesoro es asombrosamente paralelo al Antiguo Testamento cristiano, una conexión espiritual que trasciende fronteras y épocas. Imaginemos a los antiguos escribas, meticulosamente plasmando la palabra de Dios en pergamino, transmitiendo la sabiduría ancestral y las profecías que resonarían a lo largo de los siglos. La Biblia, con sus relatos intrigantes y mensajes espirituales, ha forjado la base de dos de las religiones más influyentes del mundo. El Nuevo Testamento, nacido del cristianismo, nos lleva a través del ministerio, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Es un relato que ha inspirado incontables corazones y ha dado forma a la cosmovisión de millones a lo largo de los siglos. Así, la Biblia, con su rica diversidad de voces y géneros literarios, continúa siendo un faro de esperanza y guía espiritual. Quienes escribieron estos textos, independientemente de la terminología que elijamos, dejaron un legado perdurable que ha resistido el paso del tiempo y ha tocado la fibra más profunda de la humanidad. La evolución del pensamiento sobre la autoría de la Torá, también conocida como ley y parte esencial del Tanaj, es un fascinante viaje intelectual a lo largo de la historia judía. Inicialmente los rabinos de Babilonia sostenían la idea de que la Torá, fundamento del judaísmo, fue escrita por Dios en el cielo y entregada a Moisés en la tierra. Sin embargo, con el tiempo esta perspectiva evolucionó, aceptando que si bien los textos eran inspirados por Dios, no necesariamente fueron escritos directamente por Él. En el siglo XX, la mayoría de los teólogos abandonaron la noción del dictado divino, reconociendo la participación humana en la redacción de los textos bíblicos. Incluso hoy, se acepta que obras aparentemente atribuidas a un solo autor, como el libro de Isaías o la segunda epístola de Pablo a los Corintios, fueron en realidad el resultado de la colaboración de varios escritores a lo largo del tiempo. El Tanaj, a menudo mencionado como la Biblia hebrea, abraza la diversidad de las escrituras judías, divididas en la Torá, los profetas y los escritos. La Torá, también conocida como el Pentateuco, comprende Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, estableciendo así la primera parte de todas las versiones del Antiguo Testamento cristiano. Dentro del cristianismo, es importante destacar las distintas versiones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, abrazadas por los católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos y otras denominaciones. La tradición rabínica, que inicialmente atribuyó la autoría de los 5 libros de la Torá a Moisés, ha evolucionado hacia la aceptación de múltiples autores a lo largo de los siglos. El consenso tardío del siglo XIX reconoció que Génesis, Éxodo, Levítico y Números fueron creados combinando textos de varios documentos independientes, estableciéndose sus versiones finales alrededor del siglo V a.C. Deuteronomio, tratado de manera única, se piensa que se formó a lo largo de cientos de años con la intervención de círculos proféticos, sacerdotes levíticos y escribas. La segunda parte del Tanaj, denominada Profetas, abarca tanto a los antiguos como a los últimos profetas según la tradición judía. La idea de que Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes tuvieron un solo autor en la época del cautiverio judío en Babilonia, del 586 al 539 a.C., propuesta por Martin Knott en los años 1940, ha sido cuestionada en los años 1990.
Los últimos profetas mencionados en la Biblia hebrea, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, han suscitado debates sobre la autoría real de sus libros. Se reconoce la posible contribución de personajes cercanos como el escriba Baruch ben Nería, en el caso de Jeremías, y se plantea la posibilidad de múltiples autores o incluso la intervención durante el cautiverio babilónico. El proceso de edición del libro de los profetas menores concluyó durante el período persa, del 500 al 532 a.C., y estos escritos individuales como Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Milqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías reflejan la riqueza espiritual de la época. La figura de Daniel, incluida entre los profetas mayores por el Antiguo Testamento, es tratada en los escritos, no en los profetas, en la Biblia hebrea. Aunque vivió entre los siglos 7 y 6 a.C., el libro que lleva su nombre se atribuye a un autor desconocido entre los años 400 y 500 a.C. La tercera parte del Tanaj, conocida como Escritos, abarca una colección diversa de libros que reflejan la riqueza literaria y espiritual del judaísmo. Este conjunto incluye el libro de los Salmos, una compilación poética de diferentes periodos, donde la identificación de autores específicos se entrelaza con la necesidad de coherencia tradicional. El libro de Job, por ejemplo, se atribuye a un autor desconocido posterior al exilio babilónico, mientras que los Proverbios plantean interrogantes sobre la reunión de los primeros 9 capítulos antes o después del cautiverio. El consenso apunta a que la forma actual de Proverbios se estableció alrededor del siglo I a.C. La autoría del libro de Ruth, tradicionalmente atribuida a Samuel, se cuestiona en base a pasajes internos, sugiriendo una posible redacción entre los siglos 6 y 4 a.C., posiblemente por una mujer anónima o alguien sensibilizado con las problemáticas femeninas. El Cantar de los Cantares, vinculado a Salomón según la tradición, presenta un debate moderno sobre su autenticidad, situándolo 7 siglos después de Salomón y discutiendo si es de autoría individual o colectiva. El Eclesiastés, fechado en el siglo I a.C., posiblemente en Jerusalén, atribuido ficticiamente a Salomón, refleja el cuestionamiento existencial en una época de cambios. Lamentaciones, vinculado a Jeremías, enfrenta evidencias lingüísticas y teológicas que lo ubican en el siglo I a.C. Esther, una narrativa fechada entre finales del siglo VI y comienzos del III a.C., es una obra de literatura sapiencial de autor desconocido, pero conectada con la diáspora oriental judía. Mientras que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, han desencadenado debates sobre sus fuentes interrelacionadas. Aunque tradicionalmente se atribuye a Marcos la redacción inicial, la autoría de Mateo y Lucas se vincula a una posible dependencia de Marcos. Además, el Evangelio de Juan se considera posterior, basándose en testimonios y tradiciones diversas. Marcos, según la tradición, fue asociado a Pedro, pero su texto revela dependencia de múltiples fuentes, desafiando la noción de que se basó exclusivamente en las enseñanzas de Pedro. Similarmente, la atribución a Mateo como testigo ocular ha sido cuestionada, sugiriéndose un escriba judío helenizado entre los años 70 y 100 como autor. En consecuencia, el Apocalipsis atribuido tradicionalmente a Juan genera controversias. Aunque la tradición cristiana vincula su autoría al apóstol Juan, la mayoría de los eruditos actuales sugieren una separación entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, sugiriendo un autor desconocido asociado a círculos proféticos. En conjunto, la autoría de muchos textos bíblicos permanece sujeta a debates e incertidumbres, reflejando la complejidad de su composición y transmisión a lo largo de los siglos. Por lo tanto, es recomendable que a medida que avanza el tiempo, cada persona empiece a forjar su propia perspectiva de todo lo que nos sucede en el mundo, y además debe incluir lo personal para poder razonar con eficacia. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario y suscribirse al canal para disfrutar de más contenido entretenido y variado.